Perú 2021. Rumbo a las elecciones presidenciales y congresales. San Juan del Lurigancho, Televisión. Y estamos con el señor Juan Carlos Ramírez, candidato con el número 1 por el partido Avanza País, y es el candidato al Parlamento andino. Decía 5 parlamentarios andinos por cada país, son 25 en total. Está integrado por Chile, Colombia, Ecuador, Perú. De manera que esto, digamos, también es importante dar a conocer, más aún, sabiendo de que ya tenemos el perfil del señor candidato Juan Carlos Ramírez. Nació en Barrios Altos, su infancia y juventud transcurrieron en Piura hasta el verano de 1972, luego se trasladó a Tacna, en la que terminó su secundaria. Ha hecho servicio militar, servicio militar en la modalidad de reemplazos críticos, egresó como sargento primero, me ganó, yo me quedé en cabo nada más. Posteriormente se hizo el canje de esta condición por el equivalente en la Marina de Guerra del Perú. Es un experimentado, ¿no? Ha estado en varias instituciones, de más está decirlo, pero vamos a recibirlo, está en pantalla. Muy buenas noches, señor Juan Carlos Ramírez. Bienvenido a San Juan del Lurigancho Televisión. Muy buenas noches y con mucho gusto para San Juan del Lurigancho Televisión. Hay que recordar que San Juan del Lurigancho es el distrito más grande y más pujante del Perú, así que es un honor para mí. Muy bien, además es un buen colchón electoral el distrito, porque casi llegamos a los 800.000 electores. Señor Juan Carlos, ¿cuál es, digamos, la finalidad? ¿Por qué usted quiere ser parlamentario andino, ¿no? Representando a nuestro país? Bueno, en realidad yo creo que en este caso el entrar al Parlamento andino para mí es más bien un deber que otra cosa. Como decían los griegos, el poder solo debe ser dado al que no lo desea, ¿no? Desear el poder por sí mismo es algo insano. Yo quiero entrar al Parlamento andino porque veo que es un instrumento subutilizado. Nadie conoce al Parlamento andino. Es muy difícil enterarse de qué es lo que hacen porque creo que no hacen nada. Teniendo un instrumento, una institución de gran potencia que yo pretendo activar nuevamente para beneficio del Perú con sus socios Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile. Y la razón por la que entro al Parlamento andino es esa. Creo que es un instrumento supranacional que no se está utilizando con toda su potencia. ¿Cuáles son sus propuestas, no? Porque claro, una cosa es Congreso de la República, que ya sabemos que las propuestas son casi similares, relacionados al tema de la salud, al tema de la educación, la inseguridad ciudadana, pero para quienes muchos de repente no estamos al tanto de qué es lo que hacen los parlamentarios andinos, nos gustaría que usted nos diga cuáles son sus propuestas. Bueno, tiene varias funciones el Parlamento andino. La armonización legislativa, por ejemplo, y ahí pongo varias cosas que se pueden hacer. Primero, la homologación de los títulos universitarios, de manera que un egresado de la Universidad de la Amazonía, un egresado de la sede Sapientae pueda ejercer simplemente inscribiéndose en el colegio profesional en cualquier país andino. De esa manera no tendríamos ningún requisito previo, uno podría ejercer como si fuera un bloque, un solo bloque, que ese siempre fue el espíritu por el que se crearon las instituciones andinas. Por otro lado, y para poner un ejemplo actual, yo creo que si el Perú hubiera usado el Parlamento andino con Colombia y con Chile, que son los primeros que trajeron las vacunas, ahora que hemos visto a nuestro presidente vacunándose, cosa que me parece muy bien, motiva a la población. Si hubiéramos estado en ese emprendimiento de Colombia y Chile para conseguir vacunas más rápido, más baratas, en mayores cantidades, el Parlamento andino hubiera podido ayudar para eso también. Por otro lado, no solo la homologación o no solo el tema sanitario, pero en el tema de seguridad, Colombia, Ecuador y Perú son los que más emigrantes venezolanos han recibido. Si las policías de estos 3 países estuvieran coordinadas, tuvieran los elementos legales para filtrar a los ciudadanos buenos de los malos, a los delincuentes de los trabajadores, hubiéramos tenido una aceptación más eficiente, hubiéramos tenido una recepción más eficiente. Yo lo que pretendo es activar
todas estas, todos estos espacios legislativos, todos estos espacios que permiten comportarse como bloque. Muy bien, estamos en esta entrevista con el candidato al Parlamento andino, va con el número 1 del partido Avanza País, el señor Juan Carlos Ramírez. Dentro de las propuestas que usted tiene al Parlamento andino, ¿cuál considera usted que en caso de ser electo, qué es lo que usted haría de inmediato? Bueno, en primer lugar lo pondría en acción, pero una de las primeras cosas a hacer, aparte de la homologación para los estudiantes peruanos en los otros 4 países andinos, traería la ley forestal chilena. La ley forestal chilena hace que este país, que es del Parlamento andino, logre exportaciones por $6.000 millones en productos maderables, papel, madera, pino, eucalipto, $6.000 millones, que es el segundo después de la minería en Chile. Sin tener Amazonía, con 2.5 millones de hectáreas. Nosotros en Loreto, teniendo Amazonía, teniendo 37 millones de hectáreas, exportamos $200 millones por año, 30 veces menos que Chile. Una de las primeras cosas que haría yo es traer esa parte de la ley forestal chilena para aplicarla en el Perú de manera que podamos tener una industria forestal pujante. Por poner un ejemplo de los muchos que se pueden poner en esta necesidad de tomar lo mejor de los 5 países en sus aparatos legislativos e implantarlos en el Perú. En lo que respecta al parlamentario andino, pueden haber propuestas, por ejemplo, de que un peruano o viceversa, quienes se integran en el Parlamento andino, puedan ingresar y poder salir de un país a otro a través, de repente, con una autorización, digamos, por 24 horas, por 2 días. ¿Existe en la actualidad este mecanismo de poder ir a Chile, de poder ir a Brasil, poder ir, digamos, a Colombia? ¿Existe esa posibilidad? Absolutamente, y ese fue uno de los logros del Parlamento andino, que los ciudadanos pudiéramos viajar entre nuestros países con el DNI, con el documento de identidad, y no usar el pasaporte. Eso ejemplifica, eso ilustra la potencia que tiene el Parlamento andino. Y si puede lograr el libre tránsito de ciudadanos usando solamente su DNI, imaginémonos lo que puede lograr en materia económica, en materia educativa, en materia de seguridad. Puede hacerse mucho más de lo que se ha hecho a la fecha. Estamos con Juan Carlos Ramírez, candidato número 1. Va con el número 1, ahí vemos justamente en pantalla, candidato al Parlamento andino. Algo que quizás, más allá de sus propuestas, algo que usted considere, digamos, de que se haya aprobado algo beneficioso para quienes se integran en el Parlamento andino, ¿cuál sería para usted, digamos, algún tema o algo que beneficie, digamos, a los que integran, a los peruanos o a quienes integramos el Parlamento andino en beneficio? ¿Cuál sería, en todo caso, una propuesta de actualidad? Por ejemplo, me explico, el tema de la pandemia, ¿no? ¿Qué tanto se puede hacer desde el Parlamento andino para el tema de la pandemia? Bueno, ahí hay que recordar que Guayaquil, que fue una ciudad muy golpeada, ¿no?, por la pandemia, rápidamente estableció sistemas de control que fueron un éxito a nivel mundial. El Parlamento andino puede tomar esa experiencia de Guayaquil y traerla al Perú, como traer también, dije hace un momento, la experiencia de conseguir vacunas rápidas que tuvieron Colombia y Chile, y nosotros subirnos a ese sistema para traerlo al Perú. Entonces, en este momento actual de pandemia, debemos tomar del resto de los países andinos lo mejor que ellos han desarrollado para traerlo al Perú, como hacen ellos con nosotros. Es realmente, el Parlamento andino es un foro de buena voluntad, es un foro de ciudadanos amigos, ¿no?, de gente del mismo continente, que tenemos mucho en común, y realmente en la pandemia pues, hay muchas cosas que podemos hacer junto con Colombia, Chile, Bolivia, Ecuador, tomando de ellos acciones que han tomado y que han sido exitosas. Esa es una de las cosas que podría haber hecho y podría todavía hacer el Parlamento andino. Bien, y hay algo también importante en la que podemos quizás mencionar dentro de lo que significan, ¿no?, los logros del Parlamento andino.
por ejemplo, en el tema del intercambio cultural, en el intercambio económico, comercial, por ejemplo, que se puede hacer con quienes integramos el Parlamento andino. ¿Se podría dar en este caso en temas comerciales, en temas económicos? Absolutamente, y de hecho es así. Hay que recordar que en el bloque andino prácticamente no hay aranceles, ¿no? El tema arancelario, el tema fitosanitario es algo que hace que, bien manejado, uno tenga mucha fluidez de productos entre las fronteras de los países andinos. Pero esto ya se trabajó anteriormente con lo que en su momento fue la ALAL, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, luego la ALADI, ¿no? Que son instituciones que han ido justamente haciendo y logrando que el tránsito de productos entre los países andinos fuera fluido, sin aranceles o con aranceles muy bajos, y el Parlamento andino, como tiene esta capacidad de armonizar legislación, lo puede hacer aún más, puede darle aún más impulso a que comerciemos entre nosotros, ¿no? Porque finalmente somos alrededor de 120 millones de personas, 130 millones de personas ya, que podrían comerciar entre ellas como un solo bloque, y en los países andinos que mencionamos, tenemos desde las flores colombianas hasta el cobre chileno, el cobre peruano, el oro acá, el banano ecuatoriano, que es el primer productor de banano del mundo, langostinos allá, langostinos acá. Podríamos comerciar entre nosotros y ser una potencia como bloque. Separados es más difícil, unidos podemos comerciar mejor y podemos tener un mercado interno muy fuerte. Claro, y eso no deja de lado también, digamos, el apoyo a los jóvenes, y más aún en lo que respecta al tema educativo, sobre la homologación, digamos, del título de los profesionales que lo puedan hacer en otros países. Puede un médico de repente ir a Chile, ¿no? Y está de por medio la homologación. ¿Qué tanto se sabe de ello, señor Juan Carlos? Aunque parezca difícil, es algo muy sencillo, porque requiere que los colegios profesionales, requiere una alianza entre colegios profesionales de médicos, ingenieros, arquitectos, abogados, etcétera, ¿no? Porque si los colegios profesionales de los 5 países andinos reconocen a las universidades acreditadas andinas, entonces bastaría con que fuera yo acreditado en el Colegio de Ingenieros del Perú para que pudiera ejercer en los otros 4 países andinos, ¿no? Esa es una de mis propuestas, y yo creo que no es de difícil aplicación, porque requiere simplemente que los colegios profesionales den opinión favorable, y entonces ya podríamos tener una migración de profesionales entre nuestros 5 países sin mayor trámite, sin mayor permiso, ¿no? Ahora, un parlamentario andino tiene, digamos, los mismos beneficios, digamos, como un parlamentario, digamos, peruano, ¿no? Tiene todas, sí, todas. ¿Hay alguna diferencia que pueda haber? No, tiene los mismos beneficios, y me imagino que sufre los mismos problemas. Pero también, señor Juan Carlos, es importante que los electores sepan cómo marcarse, porque vamos a ver, digamos, en la cédula sufragio, digamos, 3 campos, uno para el Congreso, otro para el presidente, y luego también tenemos para el Parlamento andino. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el elector, ¿no?, para que pueda marcar el número 1? ¿Cómo le va a la Cámara Secreta? A ver, explíquenos, por favor. Realmente estamos ante 3 votaciones, ¿no es cierto? La primera, a la izquierda, el primer tren que hay que marcar, que es el de don Hernando de Soto, nuestro líder. Yo quiero remarcar esto mucho. El doctor Hernando de Soto es un hombre que nos puede sacar de subdesarrollo, nos puede sacar de la informalidad. Quisiera remarcarlo porque es un hombre que tiene que ser profeta en su tierra, es profeta en todas partes, y ahora esperemos que lo sea acá. El primer tren que está a la izquierda es por el presidente, ¿no? El segundo tren, con 2 cuadrados, es por el Congreso peruano, ¿no? Ahí yo les pediría que pongan el número 4 y el número 22, que son personas que yo conozco y que me parecen buenas personas para estar en el Parlamento, y competentes. Y el último cuerpo, el último tren de los 3 trenes, parece un trabalenguas, pero son 3 trenes, ¿no? Es el Parlamento andino, donde también hay 2 cuadrados. Si ahí marcan el 1, entonces yo voy a tener el honor de representarlos en el Parlamento andino. Pero son 3 cuerpos, como bien has dicho. ¿Un parlamentario andino tiene su oficina en el Perú o
En el Perú, creo, si no me equivoco, pero tiene también presencia de repente 2 veces al mes. Explíquenos esa partecita, cuál de ser usted electo, cómo sería su día a día. Sí, el parlamentario andino, como digamos los congresistas peruanos, tiene sus oficinas acá en el Paseo de la República, ¿no? Y ahí es donde trabaja todo el tiempo, salvo una semana por mes, donde, bueno, ahora con la pandemia eso se ha cortado, pero una semana por mes hay un pleno en Bogotá, porque el centro, la central del Parlamento andino está en Bogotá. Entonces, una semana al mes es en Bogotá. Correcto. Entonces, usted es el número 1. Faltarían 4, ¿no? Porque serían 5 en total, ¿no? Son 5 electos, ¿verdad? Son 5 electos que dependen de la voluntad popular, ¿no? Claro. Porque pero usted ya tiene el número 1, ya, pues. Quedan 4, ¿cómo serían 5? Sí, quedan 4. Bueno, si es que me eligen, ¿no? Yo les agradecería mucho a los pobladores y electores de San Juan del Lurigancho, pero sí, son 5 parlamentarios. Si me eligen a mí ya quedan 4. Claro, y más aún si usted, así como en esta entrevista, ha sido muy didáctico, muy de pueblo para entenderlo, dicho de esa manera, y lograr de que los electores sepan realmente, ¿no?, por qué votamos para un parlamentario andino, ¿no? Justamente votamos a sabiendas de que tienen propuestas a nivel, digamos, de quienes integramos, ¿no?, como países el Parlamento andino. De manera que le agradecemos esta deferencia con San Juan del Lurigancho Televisión. Vamos a ver si conversamos en una próxima oportunidad, porque queremos saber más de lo que significa ser parlamentario andino, aunque no hay mucho, se habla poco, casi no sale en los medios de lo que hace un parlamentario andino, ¿no? O sea, al menos yo, o quizás en los medios no enfocan mucho a la labor de un parlamentario andino. Dicen que se la llevan fácil, o me equivoco. Sí, no, yo también lo he escuchado y yo tampoco sé qué hacen, la verdad, ¿no? A lo mejor no están haciendo nada. Y que se la llevan fácil, claro, si uno no trabaja se la lleva fácil, y eso podría decirse de cualquier puesto del Estado, ¿no? Yo puedo estar en cualquier ministerio, dirección, alcaldía, región, y no hago nada, ¿no? Me pagan mi sueldo y me la llevo fácil. Pero eso yo creo que está en la personalidad de cada uno. Cuando uno es una persona de trabajo, trabaja. Cuando es ocioso, no trabaja, ¿no? Entonces, yo creo que hay que distinguir. Muchas gracias por el tema de que efectivamente yo soy del pueblo. Es más, como bien se ha dicho, mi mamá es de Piura, mi papá es del sur, yo he vivido en Tacna, en todo el Perú al final. Y cuando opino de San Juan del Lurigancho respecto al que es el distrito más grande y pujante, es porque he estado ahí. Y, por ejemplo, tengo también un análisis sobre los mototaxistas. El negocio del mototaxi en el Perú, aunque parezca mentira, es de 12,000 millones de dólares. 12,000 millones de dólares, porque tenemos 1 millón de mototaxistas. Y eso no lo digo yo. 500,000 en Lima, 500,000 en provincias. En promedio, un mototaxista recibe al día entre 80 y 130 soles. Más o menos $1,000 al mes. Por 12 meses, 12,000. Por 1 millón, 12,000 millones. Yo creo que tenemos que darle muchísima atención a nuestros mototaxistas, que en San Juan del Lurigancho hay muchos, porque ellos son los responsables del transporte más importante, que es el que lleva a la gente a las alimentadoras y luego a las troncales. De manera que si no hubieran mototaxis, ¿cómo las personas van a llegar a los sistemas alimentadores que alimentan a las troncales? Deberíamos ser realmente, como Estado en general y como Parlamento andino, vemos las realidades de Ecuador, Colombia, que no son diferentes a las del Perú en el tema del mototaxi, y yo sí tomaría alguna acción para que la vida del mototaxista fuera de mayor bienestar y más llevadera, porque trabajan duro, 12 horas al día y muy duro, y yo creo que alguien tiene que ponerle atención a un segmento tan importante para la población más popular, porque ningún rico va en mototaxi, ¿no? Y además que como sector económico es de tremenda importancia, es inmensamente grande. Ok. Muy bien, señor Juan Carlos Ramírez, candidato con el número 1 del partido Avanza País, estuvo en San Juan del Lurigancho Televisión y es candidato al Parlamento andino. ¿Qué tiene que marcar este 11 de abril? Hay que marcar los 3 trenes y poner el número 1 hacia la derecha, en el cuadrado que está más a la derecha. Si marcamos los 3 trenes, yo creo que vamos a tener un nuevo amanecer con el doctor Hernando de Soto en el Perú.
Muchas gracias. Por la entrevista. Gracias, muy amable. Un honor, muy gentiles. Gracias. Fue el señor Juan Carlos Ramírez, candidato número 1 del partido Avanza País al Parlamento Andino.